Para poder abordar este importante tema del Evangelio como negocio, que probablemente le parecerá familiar o al menos conocido, debemos retroceder brevemente en el tiempo, la época del Antiguo Testamento, y así poder entender la perspectiva tanto de quien lucra con la palabra como aquellos que caen en sus garras. En el antiguo sistema sacrificial, cuando el templo operaba según el pacto sinaítico, el pueblo de Israel debía cumplir diligentemente las instrucciones dadas por Dios con respecto al orden público, social y religioso. Entre estas se encontraban las leyes de purificación sacerdotal, las de purificación en general, así como el código moral de conducta, y leemos de todas estas cosas en la Torá, especialmente en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. El pueblo debía mantener una estricta observancia de ellas, conforme al pacto hecho con Dios, en espera del advenimiento del Mesías Rey, donde Dios mismo haría un nuevo pacto, quitando el viejo orden y sistema basado en leyes escritas en piedra, para dar lugar a la era mesiánica, donde dichas leyes serían inscritas en el corazón del hombre. A diferencia del antiguo pacto, el nuevo incluye a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entre tanto, Israel debía celebrar 7 festividades anuales en épocas específicas. Todas ellas tendrían un significado profético como ensayo o sombra del nuevo pacto venidero. 3 de estas fiestas debían celebrarse estrictamente en Jerusalén. Así las cosas, sin importar dónde vivías un israelita, este debía hacer su peregrinación a Tierra Santa, a la casa de Dios, su templo, lo que las escrituras describen como subir a Jerusalén. Estas fiestas eran la Pascua y conmemorando el haber sido liberados de la esclavitud de Egipto por medio de la sangre del cordero sacrificial. Pentecostés a los 50 días o 7 semanas terminada la Pascua, celebrando así el matrimonio entre Dios e Israel, el pacto firmado con sangre de toros y machos cabríos en el Sinaí, cuando Dios entrega su ley al pueblo. Y finalmente, la fiesta de tabernáculos, cuando el pueblo, al haber sido perdonado por Dios, pasado el sacrificio de Yom Kippur o Día de la Expiación, hace una gran celebración donde cada familia durante 7 días habita en tiendas alrededor del templo, la tienda o el tabernáculo de Dios, recordando la magnífica y maravillosa presencia de Él habitando entre ellos. Esta es la más grande festividad que augura el inicio próspero de un nuevo año. El servicio, manutención y liturgia del templo eran estrictamente realizados por los levitas, conforme al mandato sacerdotal de Dios para con ellos. En otras palabras, los pastores de Israel. Estos, al no tener herencia en la tierra prometida, como el resto de las tribus, tenían el privilegio de tener como su herencia los asuntos religiosos concernientes al templo. Así las cosas, Dios establece que las ofrendas llevadas por el pueblo, llámense ofrendas de paz, sacrificio o diezmo a Jehová, ellos disfrutarían de estas como administradores de la heredad de Dios. Habían 3 diezmos que eran en un sentido un ahorro de las primicias de todo lo producido. Este era para que a la hora de subir a Jerusalén el israelita lo gastara en el disfrute de la festividad y nada le hiciese falta. Realmente era una fiesta. De este ahorro debían apartar una porción para ayudar a las viudas, huérfanos y ancianos, así como la porción de Jehová, de la cual los sacerdotes participarían. Pero la avaricia, amor al dinero y ambición de poder llevaron a estos sacerdotes
a corromperse, por lo que Dios les señala término y dicta su sentencia, como está escrito en el profeta Ezequiel. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana, degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles ni curan a las enfermas. No han vendado a la perniquebrada ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien, las han dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Han sido dispersadas mis ovejas, han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se preocupe por ellas ni quien las busque. Por eso, oh pastores, oigan la palabra de Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor y mis pastores no se preocuparon por mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, oh pastores, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. Ciertamente así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Ezequiel 34 del 1 al 11. Estas duras palabras se cumplieron cuando el mismo Dios, hace poco más de 2000 años, vino en forma de hombre a buscar sus ovejas perdidas, a cumplir su promesa de redención. El buen pastor, quien firmó el nuevo pacto con su propia sangre dando su vida por las ovejas. El acta de divorcio para con el Israel infiel se ha ejecutado para dar lugar al nuevo matrimonio, Cristo y su congregación, su iglesia. Matrimonio anunciado en Pentecostés, cuando el mismísimo Espíritu de Dios llega para habitar en cada creyente. El precioso regalo de bodas. El antiguo pacto ha quedado atrás, el sistema sacrificial con su templo y sacerdocio ha sido derogado por el mismo Dios, quien ahora llama a todos sus hijos sacerdotes, sus representantes para el mundo, su imagen en la tierra. Jesucristo, con su sacrificio y resurrección, nos ha reconciliado con el Padre, y estas son excelentes noticias para todo aquel que ha recibido el don de fe para creer. Este es el Evangelio. Y aunque todos tenemos el privilegio de poder compartirlo, hay quienes tienen un anhelo tan grande de servir que se convierten en los obreros que Dios utiliza para bendecir a muchos, llevando su mensaje hasta lo último de la tierra, sus heraldos de esperanza. La humildad, amor, misericordia, servicio y austeridad, características de Cristo, se deben reflejar en el obrero fiel. Esta es su mejor carta de presentación. Su conducta, su vida, su ejemplo. Sin embargo, y lamentablemente, hay quienes buscan lucrar con el santo consejo de Dios y su evangelio. Obreros fraudulentos que por ambición ostentan un estilo de vida opulente, superior al promedio, creando pequeños o grandes cultos alrededor de sí mismos. Su arrogancia y ambición delatan su carnalidad, dejando en evidencia el amor al dinero. Aunque muchos que empezaron bien se ven seducidos por el poder y las riquezas, otros charlatanes no esconden sus motivos. Inescrupulosos vividores que, colocándose en pedestales jerárquicos a modo de sacerdotes con la misma avaricia y ambición de aquellos, hoy día sacan provecho a las indefensas e ignorantes ovejas que, a falta de estudiar las escrituras, tragan cualquier basura que se les enseñe. Estos astutos canallas pretenden hacer un paralelo entre el sacerdocio del antiguo pacto y ellos en el nuevo, como mediadores o representantes de Dios. Pero empecemos aclarando lo evidente. Dios ha terminado con el antiguo pacto. Al no haber ya templo ni sacrificios, el sacerdocio levítico no existe, y por ende tampoco los diezmos requeridos anteriormente para ellos. Sin embargo, estos timadores pretenden que con tan solo cambiar el término de diezmo a ofrenda, lo ofrecido a Dios ahora les corresponde a ellos para su pleno disfrute y deleite.
Después de todo, según ellos, Dios los ha escogido. Como si esto no fuera suficiente, no solo se sirven a sí mismos, sino que venden una falsa idea con respecto a Dios, el sufrimiento y la necesidad. El falso evangelio de la prosperidad. Falsos maestros, apacentándose a sí mismos, que por lucro se lanzan en el error de Balaam, nubes sin agua, árboles sin fruto, estériles y muertos por dentro, aunque por fuera aparenten piedad. Murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, hablando cosas infladas y adulando a las personas para sacar provecho. Estos autoproclamados pastores, al igual que los fariseos, aman las riquezas, el prestigio y ser reconocidos. Se exaltan a sí mismos poniendo como evidencia de su piedad y entrega la prosperidad económica. El verdadero obrero es aquel que, sin importar ser reconocido, de igual forma le ha sido impuesta la necesidad de enseñar y predicar la verdad de Cristo. Es aquel que, trabajando y perseverando en el Evangelio, ha aprendido a vivir con mucho o poco, confiando en la providencia de Dios para con él, gozándose no en su prosperidad económica, sino en el fruto de almas eternas que sirvan y den gloria a Dios. Ahora bien, ciertamente el obrero es digno de su salario, y como está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Los creyentes que han entendido el hermoso privilegio de dar y apoyan económicamente al obrero son también partícipes del fruto de la obra y el enorme gozo que representa el poder ayudar que la palabra de Dios corra por el mundo, como está escrito. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Segunda de Corintios 9:10. Un ejemplo claro es el caso de los filipenses que apoyaron a Pablo en sus múltiples viajes, permitiendo al apóstol alcanzar muchas almas para gozo y fruto de ellos mismos. Toda iniciativa que promueva el evangelismo debe ser apoyada, así como todo obrero que lleva la buena semilla para gloria de Dios. No estoy sugiriendo el no apoyar económicamente a los siervos de Dios, ya que dicho apoyo es realmente una inversión, pero sí denunciar a aquellos que se toman de su estatus para sacar provecho personal. El trabajo de evangelismo a modo de apóstol o enviado, lo que hoy llamaríamos misioneros, requiere de inversión económica y las escrituras categóricamente enseñan que los beneficiados directos de dicha inversión son principalmente las almas alcanzadas, pero también aquellos fieles que ayudaron al obrero en su misión. Este es el anhelo de Pablo para con los filipenses, fruto para ellos, no bienes para él mismo, como leemos en Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin importar cuánto pueda recibir, si mucho o poco, el siervo de Dios debe ser consciente de su entorno y vivir de acuerdo a él, mostrando siempre templanza, continencia y sobriedad con respecto a su estilo de vida y bienes que posee, como buen y equilibrado administrador. El sostenimiento del obrero tiene un fin específico y no es el pagar el club para ir a jugar tenis o el condominio en la playa. Es el buen uso y administración de los bienes de Dios para sus propósitos, no para satisfacer la ambición, avaricia o deleites carnales. Casas más grandes, autos más lujosos, ropa de diseñador, etc. Evidentemente ese no es el camino del Calvario ni las muchas tribulaciones necesarias para entrar en el reino de Dios que hablan las Escrituras. En fin, todas esas aberrantes conductas que tristemente usted y yo vemos hoy día en aquellos pseudo obreros que parecen más estrellas de cine que siervos de Dios. Esas horrendas manchas en nuestros ágapes que deshonran la verdadera iglesia. Hoy se han vuelto tan populares que es inevitable pasarlos desapercibidos, sea en la televisión, el internet o quizá peor aún, el púlpito desde donde a usted le predican. De ser así, huya de sus garras y póngalos en oración. Un siervo es quien sirve, no el que se sirve, y debe caracterizarse por su austeridad, humildad y prudencia, así como el apóstol exigía el orden en la iglesia al acusar los ostentosos lujos que las mujeres desplegaban, haciendo énfasis en las buenas obras como corresponde a quienes profesan piedad. ¿Cuánto más un obrero? Ni la riqueza ni el dinero son pecado, pero tampoco son bendiciones. La riqueza o dinero es sencillamente fruto del trabajo, útil para el trasiego e intercambio de bienes y servicios. Normalmente tienden a ser más para maldición que bendición,
y se requiere de mayor dominio propio al tenerlas, precisamente para no caer en tentaciones engañosas. Por lo tanto, no es casualidad que Jesús dijera que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. La mejor inversión que podríamos hacer con el dinero es utilizarlo para el avance del reino y el bienestar de los más pobres y necesitados. Pablo mismo enseñó a los pastores como él la necesidad de trabajar con sus propias manos por el sustento personal, a lo que llamó andar ordenadamente. Y lo vemos claramente reflejado no solo con su ejemplo y conducta, sino también en su segunda carta a Tesalónica, donde les escribe: Sin embargo, les mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no serles gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aún estando con ustedes, los amonestábamos así: que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ese señaladlo y no tengan trato con él para que le dé vergüenza. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 14. Cuando el apóstol se dirigía a Jerusalén, aprovecha para despedirse de los líderes o pastores de las iglesias que había fundado. Él sabía que sería la última vez que les vería, y llegando a Mileto envía a llamar a los principales ancianos de Éfeso. Reunidos todos, el apóstol derrama su corazón delante de ellos, diciéndoles entre muchas cosas: No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario ayudar a los más necesitados y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 33 al 35. Estas palabras las dijo Pablo a los obispos, los pastores de las iglesias. Él entendía un principio fundamental con respecto al evangelismo y el carácter de Dios como Padre, y lo expresó elocuentemente a los corintios al decirles: No busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. 2 Corintios 12, 14 y 15. Quizá el pasaje clásico más abusado y sacado de contexto sea 2 Corintios 9, del 6 al 8. Y dice así: El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este pasaje se ha utilizado infinidad de veces para hacer creer al creyente que si ofrenda abundante dinero a su pastor o líder, el Señor se compromete a devolverle aún más. Pero si la ofrenda es escasa, Dios no le bendecirá económicamente. Primeramente debemos aclarar que este texto habla de una ofrenda que Pablo recolectaba entre las iglesias de Macedonia y Acaya para llevársela a los creyentes en Jerusalén, que estaban viviendo una gran pobreza de vida debido a la hambruna desatada en Israel. No era para él ni su beneficio, sino el beneficio de los creyentes más necesitados. Esta misma invitación de apoyar económicamente a los hermanos de Jerusalén le fue extendida a todas las iglesias, entre ellas la de Corinto, y lo hemos reflejado en su debido contexto en Romanos 15, 25 y 26, 1 Corintios 16, 1 al 4, 2 Corintios 8, 3 y 4 y del 19 al 21. Al ayudar a los más necesitados, los pobres y en especial los hermanos en la fe, provoca que la iglesia esté saciada en todo, gozosa y en permanente acción de gracias.
Esto efectivamente abre la puerta para que Dios provea más fruto para su gloria, no nuestras ambiciones. Por eso, el libro de Hechos describe la naturalidad y liberalidad con la que los miembros de la iglesia se ayudaban mutuamente, porque la iglesia es una familia. Pero la iglesia actual, la moderna, funciona más como una empresa, con su gerente general y junta directiva. El buen empleado es aquel que se mantenga produciendo réditos a la empresa, que se traduce en un buen salario para la gerencia. Pero quien no sea productivo conforme la directriz jerárquica o la cuestione, debe ser amonestado o despedido. ¿Qué pasaría si en su congregación alguien en necesidad compartiera que no puede pagar la renta o el recibo del agua? Yo sé lo que haría una familia o la iglesia del primer siglo. Algún hermano, si no todos, sin pensarlo mucho, llenos de gozo, cubrirían la deuda. Lamentablemente, la iglesia actual ha tenido la osadía de tomar la oración como tarjeta de crédito y probablemente al hermano en necesidad se le despache con la frase: vamos a estar orando, Dios proveerá. Si no hay provisión, es porque no había fe, la tarjeta no tenía fondos. Esto es repugnante y, como dijera Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Desde los más osados que pretenden vender el favor de Dios con dinero, hasta aquellos que por ambición creen poder comprarlo, la iglesia se ha contaminado con el amor al dinero, buscando en los valores del mundo la satisfacción personal. Desde el púlpito, con su valioso traje e inmaculado peinado, estos mercaderes de la fe no solo se jactan de su glotonería, sino que en su arrogancia cierran las puertas a los más pobres, ofreciendo un evangelio de éxito económico que no existe. Este es un falso evangelio. Los ya herrumbrados argumentos que somos hijos del rey y por lo tanto merecemos vivir a ese nivel, caen por su propio peso. Somos hijos del rey, pero no el de este mundo, sino de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, se humilló hasta la muerte. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee o que aparenta poseer. Basta con leer superficialmente las Escrituras para realizar que la necesidad, llámese económica, problemas, aflicciones, persecución, tribulación, angustia y enfermedad, son parte no solo esencial en la vida del creyente, sino, por decirlo así, la norma. Como está escrito: que somos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4, del 8 al 10. La promesa de salud y prosperidad para aquellos que ofrenden y sean obedientes a Dios, así como la bendición económica por ser espiritual, es quizá la más perversa y repugnante de las doctrinas modernas. Si usted ha caído en esta trampa que se alimenta de avaricia, ambición y pseudo bienestar, arrepiéntase y venga a cuentas con Dios. Él no está a la venta. Ya nos ha dado el regalo más grande que lo que pudiésemos anhelar: la salvación. Constantemente debemos lidiar con una naturaleza caída. Por lo tanto, huya de esta perniciosa doctrina o enseñanza que apela a su carne y ore por aquellos que usted pueda reconocer han caído en dicha trampa. Considere siempre el consejo de Pablo a su discípulo: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.